Hola, bienvenido a este segundo video de la Ciudad de los Libros. Mi nombre es Lili Guerrero y en esta ocasión vamos a hablar de esta segunda parte de libros que comencé a leer en 2024 o quizá antes, pero que retomé lectura y que tal vez los incluya en este 2025 si Dios nos da vida. La vez pasada compartí 10 títulos. El título estrella para mí fue La desaparición de Rembrandt, un título que comenté, me ha gustado muchísimo. En esta ocasión quiero compartir otros 9 títulos más, ya que no estoy considerando los títulos en formato digital que estoy leyendo, pero quisiera hablar de cada uno de ellos. Probablemente tenga que recurrir a leer la reseña del libro para darte mayor información de él. Con todo, lo importante también es compartirte un poco de mi experiencia con cada uno de estos libros, por si acaso te inspiras a leer alguno de ellos. Pues bien, vamos a dar inicio con este primer título que se llama El positivismo y la circunstancia mexicana de Leopoldo Sea. Este libro lo conseguí en la biblioteca pública. El título desde luego me interesó porque, como ustedes saben, la filosofía positiva inmersa en el sistema educativo me ha ayudado bastante a entender los métodos educativos actuales y no tan actuales, algunas de estas prácticas que tiene el sistema, el reemplazo de Dios por la figura del hombre, que figura de hecho dentro de estos principios del positivismo incluidos en nuestro contexto y circunstancia mexicana, como lo dice el libro. Pues bien, este libro me pareció muy interesante porque lo que hace el autor aquí es un análisis de por qué el positivismo en Europa no tuvo éxito, pero por qué en América Latina sí. No se explica cómo este sistema de pensamiento que pasó allá de manera muy peregrina, aquí pudo implantarse a través de algunas figuras políticas. Aquí resalta el nombre de Porfirio Díaz. Incluso también hace una mención a Justo Sierra. Los libros sobre sociología, filosofía política son un poco densos. En ocasiones es un poco complejo el lenguaje si no estás suficientemente familiarizado con estas temáticas, pero me está pareciendo un libro interesante. Justamente uno de los puntos que me llama la atención de este libro y que voy a leer en este pequeño párrafo de la reseña para que tengas un poquito más de panorama de él. Dice: Pablo Sea, 1912, nos encamina en este volumen, constituido por la primera parte de su libro El positivismo en México, al conocimiento de la gestación del positivismo y su implantación en México por Gavino Barreda, como respuesta a los deseos de alcanzar la reorganización educativa expresados por el presidente Juárez. A la vez, Sea hace una valoración imparcial de los méritos del positivismo, así como de sus fallas, cuando analiza su adaptación a la circunstancia mexicana. Ciertamente que este tema me ha parecido muy interesante. Creo que es necesario entender cuál es la filosofía que está detrás del sistema educativo, los alcances que tiene la implementación de métodos educativos, contenidos, pero sobre todo el sacar a Dios del plano y colocar al hombre como centro y figura de todo su quehacer educativo. Me parece un libro bastante interesante para tener una mejor comprensión de este tema. El segundo libro que tengo también es de la biblioteca pública. Este se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, de Bruno Bettelheim. Es un libro extenso, pero bastante interesante. Me gustaría leerte brevemente la reseña con el propósito de ser más asertiva en el comentario de este libro. La reseña dice que Bruno Bettelheim aborda en este libro el estudio de los cuentos de hadas, y en un momento te voy a decir por qué me interesó, y su influencia sobre la educación de los niños. Para ello, examina los cuentos más conocidos de la cultura occidental: Caperucita Roja, Cenicienta, Blancanieves, etc. Y pone de relieve su función liberadora y formativa para la mentalidad infantil. Al identificarse con los distintos personajes de los cuentos, los niños comienzan a experimentar por ellos mismos sentimientos de justicia, felicidad, amor, valentía, no como lecciones impuestas, sino como descubrimiento, como parte orgánica de la aventura de vivir. El Dr. Bettelheim nos invita a redescubrir los cuentos de hadas como fuente inestimable de placer estético y de apoyo moral y emocional para la niñez. Este es sin duda el libro más importante del célebre
el psiquiatra infantil Bruno Bettelheim. Bueno, si has pasado algo de tiempo en la filosofía educativa de Charlotte Mason, sabes que los cuentos de hadas son importantes para estimular la imaginación del niño y formar también parte de la moral del mismo. Ayuda mucho también a la parte emocional en cuanto a que el niño aprende a reconocer no solamente sus propias emociones, sino que aprende a visualizarlas en otros personajes. Algo que me ha gustado mucho de la pedagogía de Charlotte Mason es que no descarta toda esta escritura de cuentos infantiles. Sabemos que como cristianos debemos tener mucho cuidado y hay cristianos que son demasiado cerrados en esta forma de ver la aportación literaria de estos cuentos de hadas. Consideran que la imaginación ciertamente debe ser únicamente cultivada con todos esos eventos reales que ocurren en el día a día, y es cierto que lo que promovemos no es la mentira, ni la utilizamos como tal para entretener al niño. Realmente los cuentos de hadas cumplen un propósito formativo y educativo y tienen una razón de ser. Es interesante porque los niños cuando nacen tienen muchas capacidades mentales para hacer frente al conocimiento y la imaginación les permite apropiarse y establecer esas relaciones de familiaridad con el mundo. La imaginación es el ojo de la mente y durante esta primera infancia es importante que los niños tengan una adecuada alimentación que supla las necesidades mentales que tienen, y la imaginación se desarrolla durante la infancia para provocar conexiones que son súper importantes para su aprendizaje, no solamente moral, ya lo vimos aquí también estético. Entonces me llamó mucho la atención. Creo que en cuanto a esto las opiniones pueden diferir. Charlotte Mason tiene realmente una fundamentación sobre por qué incluir los cuentos de hadas en la educación infantil, y este libro parece decirnos por qué. Entonces creo que es uno de los libros que, aunque voy despacio, definitivamente quiero terminar de leer. Otro libro más es Cerebro de Pan. Este libro es del doctor David Perlmutter y bueno, creo que es un libro muy conocido. De hecho fue el número 1 en el New York Times, es decir, fue un bestseller. Y bueno, lo que dice la reseña de este libro es que el doctor destapó un tema que había estado enterrado en la literatura médica por muchísimo tiempo. Justamente de lo que trata es de cómo los carbohidratos están destruyendo el cerebro. Y algo que es particularmente importante es que no solamente los carbohidratos malos, sino también los supuestos carbohidratos buenos, como los granos enteros. Y bueno, él asocia justamente el consumo de estos alimentos a enfermedades mentales como la demencia, el Alzheimer, la ansiedad, los dolores crónicos, la depresión y muchos otros padecimientos más. Justo lo que hace este doctor es explicarnos qué pasa cuando estos alimentos o estos ingredientes entran en contacto con nuestro cerebro. También rompe un poco todos estos falsos mitos que tenemos sobre cuáles son estos alimentos que están perjudicando nuestra salud. Y algo interesante de este libro es que nos incluye un plan de 30 días en el cual nos enseña cómo reprogramar nuestro destino genético para comenzar una vida plena. Voy muy lento en la lectura de este libro, pero definitivamente lo importante es que si te topas con una información importante puedas aplicar esos cambios. Creo que nos conviene bien cuidar la salud mental a través de una buena alimentación. Otro libro más que quisiera compartir se llama Educación Tóxica. Este libro es de John A. Illescas, es un autor español, y llegamos a este libro por recomendación de Agustín Laje, este famoso politólogo que hace defensa de la vida. Y bueno, adquirimos dos títulos de este autor. Uno es La dictadura del videoclip y este es Educación Tóxica. La verdad es que las imágenes que tenía el libro eran demasiado fuertes, demasiado gráficas, que obviamente yo no quería que mis hijos tuvieran acceso a esas imágenes, ni siquiera yo misma. Y bueno, me gustaría hablarte un poco de lo que dice la reseña y luego compartirte brevemente mi experiencia. Aquí dice: ¿cómo se puede avanzar en igualdad cuando tu cantante de moda presume de riqueza o amordaza a su exnovia en el maletero de un coche en videoclips vistos por millones de adolescentes? ¿Cómo concienciar a los menores del peligro de las drogas cuando muchas canciones hacen apología de ellas?
cómo valorar la cultura y la educación si no hace falta estudiar para triunfar, y los famosos alardean de no haberse leído un libro en su vida, cómo fomentar el respeto, la paz y la convivencia cívica si se difunde la ordinariez, el latrocinio, la explotación, el narcotráfico, la agresividad y la violencia. Y bueno, este libro justamente dice que cada vez más niños y adolescentes se educan frente a las pantallas y menos con sus familias y profesores. Johnny Lescas es un profesor del celebrado La dictadura del videoclip. Analiza cómo lo que los jóvenes aprenden a través de las pantallas frecuentemente es contrario a una educación respetuosa con los derechos humanos, con especial énfasis en la música dominante, pero atendiendo a otros productos culturales. En este sorprendente e ilustrativo trabajo se muestran las razones por las cuales la cultura popular está repleta de toxicidad pedagógica. ¿A quién interesa que esta situación continúe? ¿Quiénes deciden qué rostros y contenidos se pondrán de moda entre los menores? ¿Qué papel jugará el sistema educativo en ello? Y bueno, justamente parte del subtítulo dice el imperio de las pantallas y la música dominante en niños y adolescentes. Esto tiene mucho que ver con herramientas educativas que fueron utilizadas hace muchísimo tiempo para el control, para la ingeniería social, para moldear el pensamiento de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes y los niños, que son un blanco fácil. Y bueno, creo que recomiendo la lectura de este libro. Otro libro más se llama Repensar la pobreza. Este libro es de Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo. Este libro dice que es un giro radical en la lucha contra la desigualdad global. Este libro lo adquirí también en uno de esos remates por cierre de tienda. No tenía mucha idea de qué trataba, el título en sí me llamó la atención, pero una idea importante que se me quedó de él fue que cuando habla de la pobreza y de cómo social o culturalmente asumimos nuestro lugar frente a esta problemática social real, nos hacemos a un lado porque entendemos que hay tantos millones de pobres que no podemos contribuir en nada a cambiar esa situación, pero nos lleva a ver que efectivamente no se trata de ayudar a todos los pobres del mundo, sino a los pobres que tienes cerca de ti. Entonces, esta idea creo que me resonó bastante, no solamente con el tema de la pobreza, sino con la parte de la ayuda social, la parte incluso del evangelismo. No se trata de evangelizar a todo el mundo, se trata de evangelizar a las personas que Dios pone en tu camino, con las cuales tienes contacto cercano. El lenguaje sí es un poquito complicado cuando no estamos familiarizados con estos términos de economía, pero nada que la suficiente paciencia, estudio, indagar sobre los temas que aparecen y que de momento no son tan familiares no pueda hacer. Me gustaría leer un poquito de la reseña de este libro. ¿Por qué compra una televisión quien no tiene suficiente para comer? ¿Qué lleva a los pobres a dejar pasar las campañas de vacunación gratuitas y a pagar, en cambio, por medicinas que a menudo no necesitan? ¿A qué se debe que tiendan a comprar alimentos más sabrosos y caros en lugar de más calóricos? ¿Por qué es tan difícil que los niños en zonas pobres aprendan, aunque asisten a la escuela? La tendencia a reducir a los pobres a un conjunto de clichés ha impedido comprender los problemas a los que se enfrentan a diario. Las políticas gubernamentales destinadas a ayudarles muchas veces fracasan porque se fundamentan en suposiciones erradas con respecto a sus circunstancias y su conducta. Este libro es un replanteamiento de la economía de la pobreza que ofrece a su vez un buen número de soluciones y sugerencias. Mediante una ostensible recopilación de pruebas y datos, Duflo y Banerjee muestran por qué los pobres, compartiendo los deseos y habilidades de cualquiera, se ven inmersos en bucles irresolubles. Bueno, esa es la reseña de este libro. Como les comenté, tampoco lo he avanzado mucho, pero me ha parecido bastante interesante. Otro libro más es El dador de sueños de Bruce Wilkinson. Este pequeño libro fue recomendación de una mamá. Creo que a veces llegan un poquito de prejuicios sobre si la doctrina que presenta es correcta o no. Es de fácil lectura, se puede avanzar. Por alguna razón perdí el
interés de continuar leyéndolo, pero creo que le voy a dar una oportunidad más. Y bueno, este dice: bienvenido a la pequeña historia sobre una gran idea. Esta convincente parábola moderna narra la historia de Ordinario, quien se atrevió a dejar la tierra familiar a fin de ir tras su gran sueño. A ti también te dieron un gran sueño, uno que puede cambiar tu vida, uno que el dador de sueños quiere que logres. ¿Parece tu gran sueño irremediablemente fuera del alcance? ¿Esperas algo o alguien para hacer realidad tu sueño? Entonces estás preparado para el dador de sueños. Permite que Bruce Wilkinson te muestre cómo levantarte por encima del ordinario, conquistar tus temores y vencer los obstáculos que te impiden vivir tu gran sueño. Justamente el libro se trata de eso, ¿verdad? Dice: todo el mundo tiene un sueño. ¿Vives tu sueño o solo vives la vida? En ocasiones, como cristianos, tendemos a alejarnos de estas ideas modernas de persigue tus sueños, alcanza tus sueños, ¿verdad? Porque pues entendemos que el propósito de nuestra vida, más que perseguir sueños, se trata de un objetivo que ha cambiado nuestra perspectiva cuando nuestra naturaleza ha cambiado. De modo que más que perseguir nuestros propios sueños, estamos viviendo para nuestro Señor, y son justamente sus planes y sus propósitos los que deben tener ocupados nuestros días. Pero no he descartado terminar de leerlo. La verdad es que pues quiero darle la oportunidad y terminarlo. La lectura es entretenida, me ocupaba un poco el enfoque del libro, sin embargo pues no puedo juzgarlo porque todavía no lo avanzó lo suficiente como para entender el punto, entonces voy a continuar leyéndolo. Otro libro más se llama Vigilar y Castigar, de Michael Foucault. Sí, este libro fue un regalo de mi esposo también. De hecho, todos los libros que tenemos de sociología, porque es uno de los temas que le interesan y le gustan. Y está pues también tratando de ofrecerme libros que puedan complementar mi comprensión de las problemáticas sociales en torno a la educación, pero también en torno a temas que tienen que ver con la realidad que estamos viviendo. Y bueno, este libro se me hizo un poco difícil en su forma de lenguaje, pero de esto ya tiene tiempo. De hecho, este libro yo creo que lo adquirimos en 2023, lo retomé en 2024 y lo volví a descansar. De hecho, lo puse ya en un estante aparte, esperando que llegue el momento en el que el lenguaje se me facilite más y pueda tener una lectura más fluida. De cualquier manera, me gustaría dejarte un poco de la reseña que viene en el libro. Dice: quizás hoy provoquen vergüenza nuestras prisiones. El siglo XIX se sentía orgulloso de las fortalezas que construía en los límites de las ciudades y a veces en el corazón de estas. Se complacía en esa nueva benignidad que reemplaza los patíbulos. Se maravillaba de no castigar ya los cuerpos y de saber corregir en adelante las almas. Aquellos muros, aquellos cerrojos, aquellas celdas figuraban una verdadera empresa de ortopedia social. Quienes robaban eran encarcelados, también aquellos que violaban o mataban. ¿De dónde proviene el curioso proyecto de encerrar para corregir? Disciplinar, controlar, que traen consigo los códigos penales de la época moderna. ¿Es una herencia de las mazmorras medievales? Más bien, una tecnología novedosa. El desarrollo de un conjunto de procedimientos de coerción colectiva para dividir en zonas, medir, encauzar a los individuos y hacerlos cada vez más dóciles y útiles. Vigilancia, ejercicios, maniobras, puntajes, rangos y lugares, clasificaciones, exámenes, registros. Una manera de someter los cuerpos, de dominar las multiplicidades humanas y de manipular sus fuerzas, que fue desplegándose en los hospitales, el ejército, las escuelas y los talleres. La disciplina. El siglo XIX inventó sin duda las libertades, pero les dio un subsuelo profundo y sólido, la sociedad disciplinaria de la que aún dependemos. Por lo que puedes ver, está muy asociada también al comportamiento, es parte también de esta ingeniería social y cómo funciona. Hace un contraste de cómo era la disciplina en las cárceles antes y después de estas reformas. Yo espero también volver a retomarlo, como te comento, cuando tenga un poquito más de bagaje cultural en el tema y me sea un poco más fluida la lectura. Otro libro más también de sociología. De hecho, este libro lo compró mi esposo para su lectura y de hecho él fue el que lo leyó primero. Su contenido es bastante profundo, muy ligado también a los temas de los que he venido hablando sobre el consumismo, la sociedad industrial, la misma sociedad industrial que criticó Ivan Illich en su obra y en estos ensayos que él escribió. Este libro, Vida de Consumo, de Zygmunt Bauman, nos ayuda muchísimo a comprender la estructura social.
De hecho, quisiera leer la reseña brevemente para poder compartirles mejor de qué trata este libro. Esta reseña dice: nuestra modernidad se ha tornado líquida. Las estructuras sociales son efímeras y ya no sirven de marco de referencia para los actos humanos. Una consecuencia de este fenómeno es que la sociedad de productores se ha transformado en una sociedad de consumidores. Para alcanzar el codiciado reconocimiento social, cada sujeto debe reciclar su identidad y presentarse como bien de cambio, un producto capaz de captar la atención, atraer clientes y generar demanda. Vida de consumo demuestra que, con el advenimiento de esta modernidad líquida, que es otro de sus libros también muy conocidos y que también tengo en mi lista de libros por leer para este año y que ya les voy a presentar más adelante, dice: los individuos son al mismo tiempo vendedores y artículos de venta. Todos ellos cohabitan en un mismo espacio social que conocemos como mercado. Y las visiones del mundo hechas a la medida del mercado invaden la red de relaciones humanas. A la luz de este reconocimiento, Zygmunt Bauman, el pensador social más original y agudo de la actualidad, analiza e interpreta las normas sociales y la cultura de la vida contemporánea. Entonces, me parece un título muy bueno. Creo que es importante mantener, si no la cosmovisión del autor, porque ciertamente no es cristiano, si pone la reflexión, este análisis que hace de la sociedad contemporánea, con el propósito incluso de examinarnos. Definitivamente espero terminarlo pronto. El último libro se llama Super Aprendizaje Transpersonal de Jazmín Zambrano. Este libro fue un regalo de un amigo de una librería que solemos frecuentar para adquirir nuevos títulos. Formato es parecido como una guía, algo explicativo y un poquito de ejercicio. Y básicamente lo que dice la reseña ¿es usted una persona interesada en optimizar su capacidad de aprendizaje en todos los aspectos de su vida? ¿Desea mejorar aspectos diversos de su persona, además de los intelectuales? Entonces ya tiene en sus manos la herramienta adecuada para lograrlo. Superaprendizaje transpersonal propone técnicas y ejercicios para conocer nuestras capacidades de aprender con menos esfuerzo y más alegría, utilizando las más modernas técnicas disponibles. Con un enfoque humanista, ayuda a conocerse mejor a sí mismo y aprovechar los propios recursos utilizando dos herramientas cerebrales, a través de muchos ejercicios para desarrollar diversas habilidades. Y bueno, realmente libros educativos no tengo muchos. Tengo uno de Historia de la Educación en México, que es un libro muy antiguo de Francisco Larroyo y que he citado ya en algunos espacios. He intentado iniciar la lectura de otros libros que tienen que ver con educación, y no es que me quiera sesgar realmente a únicamente tratar de entender o comprender la filosofía educativa de Charlotte Mason, pero de verdad creo que su trabajo es tan bueno, tan completo y tan vasto que no me da tiempo ni siquiera de terminar de leer cada uno de los artículos que están en la revista de los padres, y por lo mismo creo que soy un poco delicada, un poco crítica con obras que no tienen esta cosmovisión cristiana, sobre todo en un aspecto tan importante como la educación, porque sabemos que si la concepción de la persona es incorrecta, es deficiente o es inadecuada, todo el método completo va a fracasar y va a fallar, porque justamente el tener una adecuada concepción del niño y de la persona que estamos educando va a permitir que nuestros métodos se adapten a las necesidades de esta persona. Pero cuando la concepción de esta persona es equivocada, pues podemos pensar que aunque los métodos pudieran sonar muy buenos, muy innovadores, muy científicos incluso, nos pueden conducir a un camino bien alejado. Entonces, en temas educativos trato de ser muy cuidadosa. Sin embargo, este fue un regalo. Lo mismo he tratado de leer poco a poco, tratando de contrastar un poco el contenido de este libro con los conocimientos que he adquirido a través de la pedagogía de Charlotte Mason para poner en contraste. Me parece un buen ejercicio poder contrastar las dos propuestas. Probablemente tengan varias similitudes, pero definitivamente la cosmovisión cristiana me hace confiar en el método propuesto por Charlotte Mason y tenerlo como referencia. Y bueno, justamente el libro de Comenio de Didáctica Magna es esa obra de la cual Charlotte Mason también se inspiró y que da muchísima luz. Creo que de hecho es todavía más celosa sobre la cosmovisión cristiana de la educación, pero que no he incluido aún porque me gustaría tomarlo aparte en otro episodio más de La Ciudad de los Libros.
Pues bien, con este título yo termino la presentación de estos libros que tengo por terminar para este año, si Dios nos da vida. Son demasiados libros, así es que demasiadas ideas que procesar, que asimilar, esperando que cada una de ellas pueda impactar de una manera positiva en mi hogar y que no me genere ese estrés por terminarlos, sino que más bien me mantenga pendiente y alerta de poder avanzar cada uno de ellos en el momento en el que lo necesito. Es claro que tengo que hacer cierta rotación de títulos cada cierto tiempo para no descuidar ninguno y para no dejar de leer ninguno. Así poco a poco voy terminando algunos y empezando otros, o cuando ya veo demasiada carga de libros procuro enfocarme en terminar los que estoy leyendo y no empezar nuevos hasta que eso ocurra. Pues bien, la próxima semana, con el favor de Dios, espero compartirles los títulos de devocionales que he utilizado con mis hijos durante todos estos años de escuela en casa, esperando recordar todos, o por lo menos los que nos han sido más relevantes y más significativos. Aún me falta incluir algunas otras categorías que espero con el tiempo poder incluir. Si quisieras que yo platicara de algún título o algunos títulos, déjamelo saber en comentarios y de cualquier manera estaré compartiendo no solamente mis títulos de lectura personal, estos de cultura materna que me han acompañado en esta formación como madre que educa en el hogar, sino también, como te comentaba, algunos de los libros que estoy usando en la educación formal de mis hijos o que he utilizado a lo largo de este tiempo. Gracias por acompañarme, espera el nuevo video el próximo lunes y si Dios quiere, nos seguimos viendo. No olvides darle me gusta y compartir el contenido de este video para que llegue a más personas y juntas nos animemos a seguir fomentando y alimentando esta cultura materna. Gracias.